Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Qué bueno es estar aquí de nuevo para compartir los valores y los principios de la palabra del Señor que transforman nuestras vidas. Santiago capítulo 1, el versículo 9 nos habla acerca de la necesidad de aprender a estar listos para escuchar. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, pero deben de ser lentos para hablar y deben de ser lentos para enojarse. Es muy interesante. Esta es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Yo no sé si usted conoce personas muy inteligentes, personas que a lo mejor son muy agradables, personas que tienen grandes sueños, grandes metas, pero que cuando se enojan, botan todo. Son personas que a lo mejor han edificado tantas cosas, pero cuando se enojan, es algo que ya no los podemos detener y botan su testimonio, botan las relaciones y hacen que muchas personas entren en relaciones de dolor, de descontento. Y por eso Santiago nos está hablando de la necesidad de que cuando estamos enojados, lo que tenemos que hacer es mejor detenernos y pensar, de meditar en lo que vamos a decir o a reaccionar. Nos vamos a ahorrar mucho, pero mucho dolor y mucha angustia si seguimos esta regla, este principio de vida, detenernos cuando estamos enojados o cuando nos sentimos heridos. Y esto es algo que todos debemos de aprender a practicar, porque todos nos vamos a enojar en algún momento, o todos nos vamos a sentir heridos o vamos a ser heridos por alguien en algún momento de la vida. Por ejemplo, ¿cuántas personas manejando han explotado en un momento de ira y han hecho o han cometido errores que ya no pudieron cambiar? Fueron presos de la ira, del enojo, y actuaron o dijeron cosas que luego se arrepintieron. O muchas veces herimos a las personas que más amamos porque en un momento de ira no supimos controlar lo que íbamos a decir. La Biblia dice que debemos de estar listos para escuchar, pero que debemos de ser lentos para hablar y debemos de ser lentos para enojarnos. Sin embargo, y a pesar que la Biblia dice, yo no sé cuántos de ustedes conocen personas que hacen totalmente lo contrario a lo que Santiago nos está aconsejando. Y muchas veces no es que conozcamos personas, sino que somos nosotros esas personas. Somos rápidos para hablar, somos lentos para escuchar y somos veloces para enojarnos. Y honestamente ese es un principio de madurez y de crecimiento espiritual. Si nosotros somos lentos para hablar y rápidos para escuchar, la última parte va a ser automática. Vamos a poder manejar bien las cosas. Y cuando uno hace eso, uno se va a enojar menos, uno se va a enojar con menos frecuencia, uno se va a enojar en menor intensidad, el enojo va a ser menos natural. Hay algo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, y es cómo nosotros encontramos tanta enseñanza acerca de esta idea en la Biblia, y lo reitera una y otra vez y lo dice una y otra vez. La Biblia nos llama a tener no solamente el cuidado, sino que en Proverbios capítulo 14, el versículo 29 dice, los que tienen entendimiento, o en la Reina Valera dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mire la comparación de lo uno con lo otro. Uno es grande en entendimiento y uno es alguien que es
totalmente necio. Personalmente, una de las palabras más ofensivas que alguien pudiera decirme es que soy necio. Eso es algo que sí me hace sentir muy mal. Y porque está hablando mal de mí, está poniéndome en una categoría de veras de una persona que como que no teme a Dios, como que no está Dios en su corazón. Y yo sé que la mayoría de los que estamos escuchando este programa somos hijos de Dios. Por eso no debemos de ponernos en esa posición. En el Proverbios también dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Al final, lo que decimos o de la manera que actuamos, lo que va a estar haciendo es revelando cómo es nuestro corazón. El corazón del justo piensa para responder. Y he aprendido que no debo de tener una respuesta para todo. Y la segunda cosa es que no debo de tener una respuesta inmediata. Muchas veces debo de responder. Recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos. Una vez uno de mis hijos me hizo una pregunta sumamente interesante y que honestamente no sabía yo qué responderle. Me llamó la atención lo que me estaba preguntando y yo dije: ¿dónde habrá escuchado esta palabra? Porque honestamente no era fácil lo que me estaba preguntando el responder, y lo que hice fue responderle con otras preguntas para saber qué es lo que estaba tratando de decirme. Y gracias a Dios, yo había malentendido la pregunta. Cuando ya le comencé a preguntar yo a ella qué es lo que me quería decir, qué es lo que estaba queriendo preguntarme, me di cuenta que el equivocado era yo. Yo estaba entendiendo mal la pregunta. Pero ¿qué hubiera pasado si yo, por tratar de quedar bien como padre, le hubiera respondido de una sola vez? A lo mejor le hubiera confundido, a lo mejor le hubiera dañado, a lo mejor me hubiera metido en un lío de conceptos y de ideas que para él era una cuestión bien sencilla, pero yo me estaba complicando. Por eso, cuando nosotros no pensamos, sino que solamente respondemos, la Biblia dice que vamos a derramar cosas malas, vamos a sacar veneno, vamos a sacar insultos, vamos a sacar ideas equivocadas. Proverbios también nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la ofensa. Y esto es sumamente importante porque honestamente la Biblia misma dice: airaos, pero no pequéis. Uno puede sentirse mal, uno puede enojarse, pero uno peca cuando uno reacciona de manera incorrecta, cuando uno actúa de manera incorrecta. ¿Cómo entonces podemos aprender a detenernos y pensar antes de precipitarnos a la ira, al insulto, a la ofensa? Déjeme compartirle rápidamente algunas ideas de qué hacer cuando estamos enojados. Considera algunas preguntas antes de responder. La primera es verdad? ¿Es veraz lo que yo voy a decir? ¿Es correcto lo que voy a decir? La segunda cosa, ¿es útil? ¿O simplemente lo estoy diciendo para perjudicar a la otra persona? Una tercera cosa, antes de contestar, es: ¿lo que voy a decir va a inspirar a las personas? ¿Va a construir o la va a destruir? Si usted quiere tener un corazón correcto, pues por supuesto que no va a querer herir, destruir o dañar. Si no, usted se está poniendo en la misma posición de aquel que lo ha herido o de aquel que ha hablado mal de usted o lo ha difamado. La cuarta cosa ¿es necesario responder? ¿Es necesario decirlo? Muchas veces las mejores palabras que podemos decir es no decir nada, quedarnos callados. Y por último, ¿esto que quiero decir anima a otros o los desanima? No basta en detenernos cuando estamos enojados.
sino que es importante que pensemos qué es lo que vamos a decir. Y por último, no solo es importante qué es lo que vamos a decir, sino que más importante es cómo lo vamos a decir. Cómo vamos a expresar las ideas, cómo vamos a responder. Es algo de las cosas que usted y yo debemos de aprender. Y Proverbios y los Salmos nos enseñan mucho acerca de cómo actuar de manera correcta para responder. Y que el conflicto, en lugar de ser algo destructivo, podemos hacer del conflicto un aliado para poder crecer. Los matrimonios deben de aprender a pelear, porque vamos a pelear indiscutiblemente, vamos a terminar peleando siempre, o algunas veces. Hay gente que me dice, yo nunca he peleado con mi esposa. Y digo, mentira. Siempre terminamos con diferencias, con discusiones, pero aprendemos a ponernos de acuerdo. Y aquí está la clave: hacer en nuestro matrimonio, con la relación con nuestros hijos, con un compañero de trabajo, con un hermano en la fe, hacer de el conflicto nuestro aliado para poder crecer y para poder mostrar el carácter de Cristo que está en nuestras vidas. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios: martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Creo que lo más importante es que podamos identificar por qué es que quiero responder de manera incorrecta, por qué es que debo de tener cuidado para no herir. Creo que al final debe de ser, y el desafío es ese, escudriñar qué es lo que hay dentro de mi corazón. Mi carne está tan viva que mi orgullo está a su máxima expresión, o voy a tomar la decisión de actuar como Jesús actuó, de amar, perdonar, de dar nuevas oportunidades, de hacer lo correcto. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Y cuando Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir, sé que vamos a tener relaciones y reacciones y acciones y palabras que van a bendecir la vida de los demás. Le animo a que usted pueda confiar en el Señor y que a través de todo este ejercicio de las personas que a lo mejor nos van a provocar a que nos enojemos y actuemos de manera incorrecta, sean oportunidades para poder salir adelante. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.